En la clase de comunicación, chicos, vamos a trabajar acerca de los pronombres. Vamos a recordar que los pronombres son palabras que se refieren a personas, animales o cosas, sin tener que nombrarlos. ¿Te acuerdas que estudiamos los pronombres él, ella, yo, tú, nosotros, nosotras? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, los pronombres, en este caso, reemplazan al nombre. ¿Entiendes? Entonces se clasifican en pronombres personales, donde reemplazan al sustantivo, ¿verdad? En vez de decir María juega, por ejemplo, en el parque, digo ella juega en el parque. Estoy usando un pronombre sin mencionar al nombre, refiriéndome a ella, ¿no? Yo quiero decir, pues, María, Julio y Mía realizan su tarea. Entonces, si yo reemplazo estos nombres por un pronombre, serían ellos realizan su tarea. Entonces, siempre el pronombre va a reemplazar al nombre. Se va a referirse a una persona, un animal o una cosa. Ahora, también hay pronombres posesivos, que indican si el objeto pertenece a una o varias personas, ¿verdad? Pertenecen a alguien en específico. ¿Por qué? Pronombre de posesión. Y están los pronombres relativos, que vinculan el sustantivo con el resto de palabras. ¿Me entiendes? Vinculan el sustantivo con el resto de palabras. Ahora, tenemos muchos pronombres. Está en primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿verdad? En primera persona nombra al hablante, es decir, a la persona que está hablando. Hay en singular y plural, que puede ser yo, puede ser el pronombre me, mi, conmigo, y en plural, nosotros, nosotras y nos. Son los pronombres que podemos usar en primera persona. En segunda persona es cuando nos referimos a la persona que está oyendo, al que está al frente mío. Persona que está escuchando, ¿no? Puede ser tú, te, ti, contigo, usted, vos, vosotros, vosotras y os, dependiendo si es singular o plural. Y en tercera persona, que nombra a las personas o cosas de las que se habla, ¿verdad? En este caso, si es en singular, pues me refiero a alguien, no ni siquiera al que está al frente mío, sino a alguien que está por ahí, que puedo usar él, ella, ello, lo, la, los, las, le, les, se, sí, consigo. Los, las, les, sí, consigo. Vemos aquí, pequeños, que tenemos tanto en primera, en segunda y tercera persona pronombres, y lo vamos a usar también dándole en nuestra oración sentido. Recuerda que una oración tiene que tener sentido, ¿de acuerdo? Entonces, para ello están los pronombres también, para reemplazar, en este caso, el nombre, pero dándole sentido a la oración. Por ejemplo, en nuestro libro, en la página 3, por ejemplo, nos dan, ¿no? Nos dan el pronombre y nos dice reemplaza a los nombres, es verdad, el pronombre reemplaza a los nombres. Por ejemplo, él, si ponemos el pronombre él, puedo reemplazarle por Pedro, José, Lucas y etcétera, cualquier nombre de varón. Y ella, ¿no? Puedo reemplazarlo por María, Ana, Lourdes y etcétera, también por cualquier nombre de mujer, ¿no? Entonces, concepto. Es una categoría gramatical variable, cuyos accidentes son género, número y persona. Y reemplaza al sustantivo. ¿Listo?
Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a poner, en este caso, cuando tenemos, entonces, por ejemplo, género, número y persona, ¿no? En cuanto al sustantivo. Obviamente, como yo les dije, tienen que tener, tenemos que tener coherencia cuando hablamos. Por ejemplo, yo no puedo decir los flores, ¿me entienden? Los flores, no sé, los flores están en el parque. Obviamente no, pues porque están hablando en femenino y todo lo que tengo que escribir en la oración es femenino. ¿Me entiendes? Entonces es por eso que tenemos que considerar el género, el número y la persona. Por ejemplo, Eduardo trajo flores para los alumnos. ¿Ya? Entonces ahí están reemplazando, ¿no? Él reemplaza Eduardo, las reemplaza flores, trajo para ellos que reemplaza alumnos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a Eduardo como él, flores las y alumnos ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que en una oración se está reemplazando por pronombres las palabras. Y ahora vamos a continuar, chicos, practicando mucho más porque en la práctica vamos a dominar, pero vamos a abrir nuestro cuaderno primero. Y pues estamos en la parte de aquí, ¿no? En esta parte de aquí. Bueno, aquí nos habíamos quedado en la explicación, ¿no? Que aquí teníamos pues los pronombres personales, ¿verdad? En primera, segunda y tercera persona. Ahí están los pronombres que podemos usar. Y también pues mencionamos que algunos están en plural, en singular, ¿cierto? También mencionamos aquí que los pronombres pueden ser enclíticos y proclíticos, ¿verdad? Enclíticos es que va unido, en este caso, a la palabra, ¿no? El pronombre va unido a un verbo. En enclíticos el pronombre va a estar unido al verbo, ¿de acuerdo? En proclíticos, ¿verdad? Pues el pronombre va a estar separado, en este caso, separado de la palabra. Yami, no hagas eso, hijita. Por ejemplo, un pronombre enclítico, vamos a poner ahí, se encuentra, y el proclítico, en este caso, van separados, ¿no? Separados a un verbo. Puede ser antes, ¿no? O después. A ver, por ejemplo, mira, tenemos el pronombre me y lo. Tenemos el verbo cuenta. Cuando le unimos los pronombres melo, forman cuéntamelo, díselo, hacerle. Escúchame algo. En los enclíticos siempre el pronombre va a estar unido en una sola palabra con el verbo. En los proclíticos el pronombre va a estar separado del verbo, pero le va a anteceder, o sea, va a estar antes del verbo. ¿De acuerdo? Antes del verbo va a estar, pero de manera separada. Por ejemplo, aquí nos dan palabras donde tienen un pronombre enclítico. ¿Ya? Pronombres enclíticos. Por ejemplo, ¿no? Me dicen, ¿qué palabras tienen pronombres enclíticos? Enclíticos. Ustedes tienen en este caso tienen su cuadro, también es su cuaderno de los pronombres enclíticos, ¿no? Aquí también está el cuadro que puede ser me, lo, le. Y proclíticos también me, lo, le. Entonces, en este caso, ¿cuál de ellos tienen pronombres enclíticos? De todas las palabras.
¿Mm? Recuerda que los pronombres enclíticos van conformados por me, te, se, lo. O sea, me, te, se, lo. Y también los, la, las, le, les y os. También está por el os. Entonces, danos. ¿Cuál sería ahí el pronombre enclítico? En este caso, aquí sí habría, ¿no? Sería el os, ¿verdad? Aquí sí habría un pronombre enclítico, que sería el os. Perdiste. También aquí hay otro pronombre que está unido al verbo. También es enclítico, ¿no? Chocolate. No, chocolate no, porque chocolate no es, la T que está al final no es un pronombre, sino que forma parte de la palabra. No tiene nada que ver. Aparte, chocolate no es un verbo. Recuerda que los pronombres enclíticos van unidos a un verbo. Y choco no es verbo. No puede ser. Cállate. ¿Es un verbo? Cállate. Sí, ¿no? Y al final tiene un pronombre, que es el te. La T, pues, le da sentido a este verbo, diciéndole que se le está expresando a alguien. Cállate, va unido. Recuerda que los los pronombres enclíticos van unidos en una sola palabra al verbo. ¿De acuerdo? Contigo, ¿será verbo? Contigo. No, entonces no puede haber un pronombre enclítico ahí. No puede haber. Recuerda que los pronombres enclíticos solo van unidos a un verbo. Caminamos. Caminamos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? Caminamos. ¿Será un verbo? ¿Estará unido ahí un pronombre al final enclítico? ¿Qué me dicen? Sí, ¿verdad? Caminar. Y el pronombre es os. Un pronombre enclítico es os, ¿no? Y el verbo es caminar ahí. Pero añadiéndole el os sería caminamos. Llevártela. ¿Hay un pronombre enclítico ahí? ¿Qué me dicen ustedes? Recuerda que un pronombre está unido al verbo. Llevártela. Sí, ¿no? Llevar es un verbo. ¿Y cuál sería ahí el pronombre? Sería la. El pronombre sería la. Que se refiere, puede ser a una cartera, no sé, llevártela a alguien. Ahora vamos. Confundirse. Confundir es un verbo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Confundir es un verbo? Sí, ¿no? Y recuerda que a un verbo va unido un pronombre enclítico. En este caso sería el pronombre se. Se es un pronombre enclítico. Confundirse. Siguiente. Aguantaba. Sí es un verbo, pero ahí no hay un pronombre, porque aba al final no es pronombre. Aba es se le añade aba para dar un verbo, pero en sentido gentilicio. Aba no es un pronombre. Entonces ahí no hay pronombre. Lávalo. Ahí sí, ¿no? Es verbo y está unido el pronombre lo. Tienen que aprender cuáles son los pronombres, chicos, ¿ah? Enclíticos. Este no es. Chocolate no, porque no es un verbo. Ya está.
Ya está. También tenemos los pronombres demostrativos, que te van a indicar distancia. Distancia respecto al hablante. ¿De acuerdo? Este, ese, aquel, esto, eso, aquello, ¿verdad? Una distancia, por ejemplo, aquel niño, me estoy refiriendo de un niño que puede estar lejos. O ese niño, señalando con mi mano, le puedo decir. Ese niño, diciendo dónde se encuentra, dando a entender la distancia que hay en aquel niño que está, ¿me entiendes? Por ejemplo, digo, mamá, mira aquel juguete. O sea, aquel, ¿me entiendes? Está señalando la distancia que se encuentra ese juguete. ¿Me escuchaste? Entonces, los pronombres demostrativos te dan a entender de esa manera, ¿sí? La distancia. También tenemos los pronombres posesivos, de que a alguien le pertenece. Por ejemplo, mío, tuyo, tuyas, míos, mías, suyos, nuestros. O sea, los posesivos dan a entender que a alguien le está perteneciendo eso. Por ejemplo, esas zapatillas son suyas. Me estoy refiriendo que a alguien le pertenecen esas zapatillas. O si yo digo, por ejemplo, este celular es mío. ¿Qué estoy dando a entender? Posesión. Que a mí me pertenece. Ese celular es mío. ¿Me entiendes? Esos son los pronombres posesivos. ¿De acuerdo? Solo son pronombres si van antecedidos de un artículo. Claro que sí. O sea, ¿cuándo es pronombre? Cuando antes de ese pronombre posesivo está un artículo. Ustedes ya saben cuáles son los artículos. El, lo, las, los. También unos, unas. ¿No? Entonces, ejemplo, ¿no? El tuyo no se encontró. Ese tuyo es un pronombre. Porque antes de ese pronombre está un artículo. Le daré todo lo mío. Mío es un pronombre. Porque antes de ese pronombre está un artículo. Entonces, solo sí es pronombre cuando antes está un artículo. Por ejemplo, aquí nos dicen, subraya los pronombres de las siguientes oraciones y clasifícalos, nos dicen acá. Que debemos de clasificar, en este caso, ¿qué son pues? ¿Qué tipo de pronombres son? Si son, por ejemplo, enclíticos, proclíticos, o de repente son demostrativos, posesivos. ¿Qué tipo de pronombres son? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Dice, subraya, primero vamos a subrayar los pronombres. ¿Alguno de ustedes sabe de lo que se está hablando? ¿Dónde estaría ahí el pronombre? También se pueden guiar de su cuadrito que hemos hecho. Nos dice ahí, ¿alguno de ustedes sabe de lo que se está hablando? ¿Cuál sería el pronombre ahí? Miren su cuadrito. Muy bien. Uno de ellos sería ustedes, ¿no? Ustedes sería un pronombre, ¿verdad? Ustedes sería el primer pronombre. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes sabe de lo que se está hablando? El lo también, ¿no? Ojo que los pronombres
enclíticos o proclíticos, chicos, ¿verdad? Van antes o después de un verbo. Si yo subrayo el lo, después de lo tiene que haber un verbo para decir que ese es un pronombre, como en el caso de aquí, mira. Me lo cuenta. Después de lo hay un verbo. Lo dice, hay un verbo. Le hace, hay un verbo. ¿Me entiendes? Si no hay un verbo, sea antes o después, entonces no podemos decir que es un pronombre. No sé si me están entendiendo. Entonces yo pregunto, ¿ese lo es un pronombre? Recuerda que es un pronombre solo si al lado tiene un verbo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Al lado del do hay un verbo? No. Entonces no lo podemos considerar como un pronombre. ¿Me están escuchando? ¿Ya? Muy bien.